En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados amigos y hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones de la palabra del Señor, de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero iniciar por recomendarles que puedan compartir esta reflexión para que lleguemos y evangelicemos también en otros hogares, en otros lugares que no tienen la oportunidad de poder acercarse a la palabra del Señor. Y de paso, pues, saludar a todas aquellas personas que me siguen en esta página, que escuchan estas reflexiones, a la niña Angie Ordóñez, que el Señor me la bendiga, me la guarde, y a todas las personas también que me siguen a través, pues, de este medio, para que juntos sigamos anunciando la palabra del Señor. Hermanos, quiero que recordemos juntos el Evangelio del domingo 4 del tiempo ordinario, del cuarto domingo del tiempo ordinario, con otras palabras, porque el Evangelio del día de hoy, domingo quinto del tiempo ordinario, es una continuación del mismo Evangelio, es decir, del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Por eso, el Evangelio del domingo cuarto del tiempo ordinario sigue conectado con este domingo porque es exactamente la continuación del mismo. Y eso nos ayudará a nosotros a poder tener una buena conclusión y a poder entender también cuál es la propuesta de Jesús para el día de hoy. Fíjense cómo inicia el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, que leíamos el domingo cuarto del tiempo ordinario. Jesús sube a la montaña, al monte, y se sienta. El monte es un lugar de encuentro con el Señor. En el Antiguo Testamento, todo aquel que quería hablar con Dios subía al monte y se encontraba con Dios y platicaba con Dios cara a cara. Moisés sube al monte y platica cara a cara con Dios. Y así sucesivamente podemos poner muchos otros ejemplos de cómo para poder hablar con Dios había que subir al monte, subir a la montaña y encontrarse con Dios. Era donde Dios hablaba, era lo más alto. Cualquiera de nosotros que quiera hablar con Dios debe subir a lo más alto, debe ir más alto de lo que está. Es un significado precioso en las Sagradas Escrituras. Jesús sube al monte y se sienta en él para significar que Jesús es Dios. Es fuerte esta afirmación, pero es real. Mateo es judío, por eso Mateo nos presenta a Jesús siempre en unidad, en continuidad con la antigua alianza. Jesucristo significa, de hecho, la nueva alianza del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero Mateo nos presenta a Jesús en esta continuidad. Por eso Cristo es la continuidad de esta antigua alianza que se renueva en la persona de Cristo, para que nosotros entendamos a profundidad qué es lo que nosotros estamos escuchando. Por eso cuando Jesús habla con las bienaventuranzas, es Dios mismo hablando, es Dios mismo dándose a entender. Me explico mejor. Cuando Cristo habla con las bienaventuranzas, es Dios mismo dándose a entender. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que todo aquello que hemos venido supuestamente entendiendo de Dios, no es lo que Dios quiere, desea realmente. Por ejemplo, para el pueblo de Israel, el que estaba enfermo era porque era un desfavorecido de Dios, era un maldito, era alguien que no tenía el favor de Dios, aquel que estaba enfermo, aquel que estaba impuro, por poner un ejemplo con respecto a la lepra. Por eso eran personas repudiadas. Por eso nosotros empezamos a tener esta idea que cuando a nosotros nos está yendo mal, estamos enfermos, con problemas,
con odiseas de la vida, con vicisitudes de la vida, todos estos son sinónimos. Cuando nosotros estamos con dificultades, humanamente hablando, nosotros creemos que Dios nos está abandonando. Nosotros creemos que Dios se ha alejado de nosotros, porque hemos venido creciendo con la idea que cuando todo nos va bien es porque Dios está a favor de nosotros. Y es ilógico. Cuando nosotros estamos en peores situaciones, en dificultades reales, en problemas, en enfermedades, es cuanto más nosotros deberíamos de sentir de cerca la presencia de Dios. Pero nosotros hemos crecido con una idea tergiversada de esto. Claro, a la luz de las muchas interpretaciones. Pero viene Cristo, que es la palabra de Dios, es el verbo eterno de Dios, es el verbo encarnado, es la palabra misma de Dios, y nos habla como Dios, y nos dice que no. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren, los perseguidos, porque de esos es que realmente Dios está cerca. De ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesucristo a nosotros nos presenta ya en definitiva y volca la idea que nosotros hemos venido teniendo, que cuando todo nos va bien es porque Dios está con nosotros. Sí, ciertamente sí, porque Dios nos bendice a diario. Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros a diario. Dios derrama sus virtudes, sus dones sobre nosotros. Ciertamente. Pero cuando las dificultades se vienen a nuestra vida, es cuanto más nosotros debemos de probar cuánta confianza tenemos en Dios, cuánta fortaleza tengo en Dios, cuánta fuerza tengo en Dios. Si yo vivo esperanzado siempre en Dios, y es algo que tiene que cambiar. Por eso es curioso, porque me gusta esta última parte del Evangelio, dice, cuando digan cosas falsas de ustedes, cuando nos injurien, cuando nos persigan, pero por falsedades, entonces nosotros recibiremos el premio en el cielo. Pero cuando nosotros damos de qué hablar, son otros 100 pesos, como decimos coloquialmente aquí en Nicaragua. Cuando yo doy de qué hablar, es muy diferente. Porque no estamos denigrando, estamos hablando con la verdad. Y si usted y yo damos de qué hablar, entonces no nos quejemos, simplemente asumamos responsablemente el error y la equivocación que usted y yo hemos hecho. Es un consejo de la noche. Hablo de esta continuidad. Jesucristo hoy, en el Evangelio mismo de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, viene Jesús y se dirige a sus discípulos y les dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. No está diciendo Jesús que sus discípulos serán. Está hablando en un presente. Les está recordando su identidad. Les está acordando una obligación discipular que ellos tienen. Les pongo un ejemplo más sencillo, en continuidad con el Evangelio. Cuando nosotros tenemos dificultades en nuestra vida, dificultades reales, entonces nosotros empezamos a desconfiar de Dios. Y esa desconfianza de Dios a nosotros nos lleva a perder el sentido del discipulado. Por eso nosotros nos entristecemos y dejamos de ser felices y dejamos de alegrarnos. Y la sal le da sabor a muchas cosas, a la comida principalmente, pero siempre en un sano equilibrio. Y la luz siempre sirve para alumbrar, para encontrar cosas perdidas, pero también para descubrir muchas cosas que están mal en la vida. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que uno de ustedes va a una casa, entra a un cuarto y no enciende la luz, la bujía, y entonces empieza a tropezar en muchas cosas.
no se va a dar cuenta que el cuarto está desordenado si no enciende la bujía, si no tiene luz. La luz sirve para muchas cosas, pero a nivel espiritual sirve para que usted y yo nos enteremos qué tan desordenado tenemos nuestra vida, para encontrar lo tirado, lo roto, para encontrar el desastre que tenemos en la vida. Para eso también sirve la luz. Y nosotros no debemos de olvidar nuestra identidad de sal y luz en esta tierra. Esto va conectado, porque cuando se vienen las dificultades, los problemas, los lloros, la persecución en nuestra vida, entonces nosotros olvidamos nuestra identidad discipular. Y porque olvidamos nuestra identidad discipular, entonces nosotros nos volvemos insípidos, perdemos el sabor, la alegría. Nosotros nos opacamos, nosotros dejamos de brillar, dejamos de ser luz. En pocas palabras, nosotros dejamos de vivir constantemente en la presencia de Cristo. Por eso nosotros dejamos de alumbrar y perdemos, en definitiva, nuestra propia identidad discipular. Perdemos el verdadero sentido del discipulado que nosotros tenemos en Cristo. Quiero ir un poco más rápido, al menos en los textos que hemos venido escuchando durante toda la semana. Hemos venido releyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y capítulo 6. Por eso iré un poquito más rápido. Fíjense ustedes, el día lunes teníamos la presentación del Señor, que se ha vuelto una fiesta mariana. Por eso celebramos también a Nuestra Señora de Candelaria. El primero en reconocer a Jesucristo como la luz del mundo, el primero en reconocer a Jesucristo como la luz del mundo es Simeón. Es el primero en reconocer a Jesús como la luz del mundo. ¿Y quién lleva a Jesús, que es la luz del mundo? María. María, terminado el tiempo de la purificación, nos dice el texto evangélico de Lucas, capítulo 2, llevan a Jesús a presentarlo al templo. Y Jesús es la luz del mundo. Por eso celebramos la presentación del Señor, pero también a Nuestra Señora de Candelaria, porque María es la señora que lleva la vela, la luz del mundo, que es Cristo. Vamos a quedarnos con eso porque si no me voy a extender un poquito más. Pero fíjense ustedes, hay dos personas muy importantes en este texto, Simeón y Ana. Dos personas que esperaron confiadamente encontrarse con el Salvador. Pidamos, hermanos, pidamos de corazón, pidámosle a Dios que antes de morir, si nunca tuvimos fe o nos faltó fe, pidámosle al Señor que no nos muramos sin podernos encontrar con el Salvador del mundo, sin podernos encontrar con su luz. Pidámosle al Señor que no nos muramos mientras no nos encontremos con aquel que nos va a liberar de nuestra vida de dificultad, de nuestra vida de pecado. Creo que es una petición muy válida el día de hoy. Pidámosle al Señor que no nos muramos mientras no nos encontremos con el Salvador. Esa es la palabra de Simeón. Dice él: puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. No les estoy diciendo que llevemos una vida fea, horrorosa, pero pidámosle al Señor que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestras debilidades, que no nos muramos sin poder vivir un encuentro real con Cristo. Continuemos con nuestra reflexión. Ana espera la liberación y María y José, en cumplimiento de la ley, hombres y mujeres como María y José, que siempre confiaron y siguieron la voluntad de Dios, puesta desde la antigüedad. Por eso les decía, Mateo nos presenta a Jesús como esta continuación. Y en Lucas también, pues son los evangelios sinópticos. Nosotros nos encontramos con este pasaje precioso. José y María cumpliendo la ley de Moisés.
no iban por encima de las leyes que Dios ya había dispuesto, respetando a los antiguos. ¿Cómo iba creciendo Jesús? Jesús iba creciendo y fortaleciéndose en sabiduría y gracia delante de Dios. Yo suelo hacer esta oración cuando me toca presentar a un niño en el templo. Suelo hacer esta oración. Suelo orar por los papás, pero sobre el niño, que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios. Qué bonito sería que todos los que tienen hijos, todos los que son papás y mamás, puedan pedir siempre que su hijo crezca y se fortalezca en sabiduría y gracia delante de Dios. Sería algo especial. El día martes nos encontramos, este pasaje es extenso, pero ya nos encontramos con este pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Llega el jefe de una sinagoga, llega buscando a Jesús y le dice a Jesús que le vaya a imponer las manos a su hijo. Es la forma de curación que ellos conocen. Entonces nosotros nos encontramos con un texto aquí que nos presenta que para que Jesús sane, para que Dios a nosotros nos sane, no existe una única forma. No podemos enclausular a Dios en una única manera de sanar, de curarnos. Y el texto nos lo revela. Llega este jefe de la sinagoga y le dice que su hija está enferma y está muriendo, está agonizando. Y Jesús se dispone a ir donde él, a cumplirle lo que le está pidiendo, que le imponga las manos y la sane. Pero en el camino hay una mujer que va detrás de Jesús, que padece flujo de sangre durante mucho tiempo, ha gastado su fortuna en médicos que no le han curado, y esta mujer entra en la multitud, toca a Jesús con la fe que solo con tocarlo va a quedar curada. Y esta mujer toca a Jesús y queda sana. Esta mujer arriesga su vida porque las leyes existentes no permitían que una mujer tocara a un hombre que no fuera su esposo, menos que estuviera en la multitud porque era una mujer impura. Cuando nosotros, hermanos, queremos un favor de Dios, debemos de arriesgar también nuestra vida. Y el problema es que nosotros queremos que Dios nos sane, que Dios nos cure, pero no queremos arriesgarnos, no queremos tomar riesgos en nuestra vida. Queremos simplemente que Dios nos los cumpla, como que si Dios tiene la obligación de hacerlo. Pero no ponemos ni un poco de vida y de esperanza y de esfuerzo a eso que debemos de hacer. Jesús siente un poder sanador que sale de él y empieza a preguntar, y sus discípulos como en tono de burla le dicen, pero si ves que cómo casi te aplastan, estás rodeado de mucha gente y preguntas quién te tocó. Pero Dios sana porque Él es bondad. Es decir, que Jesús sanó a esta mujer porque cuando uno tiene fe, Dios siempre está dispuesto a sanar. Cuando usted y yo tenemos fe, Dios siempre estará dispuesto a sanar, a actuar en su vida y a actuar en la mía. Si nosotros tenemos fe y nos acercamos a Cristo, Él siempre estará dispuesto a actuar en nuestra vida. Siempre. Pero si nos acercamos con fe, sin necesidad de que nos imponga las manos, que ore por nosotros, basta nuestra fe. Cuando llega a la casa de Jairo, la niña ya había muerto, le dicen a este jefe de la sinagoga. Ya había muerto. Y le dice él, no, está dormida. Y le dice algo a este jefe de la sinagoga. Basta que tengas fe. Jesús a nosotros nos recuerda una vez más que no puede actuar en nuestra vida si no tenemos fe. Jesucristo no puede cambiar nuestra vida, cambiar nuestra situación, transformar nuestra enfermedad en salud si no tenemos fe. Y esa es una realidad el día de hoy que usted y yo podemos entender de Jesús. Dios no puede actuar en nuestra vida si no tenemos fe.
Cristo no puede cambiar nuestra situación de vida si no tenemos fe. Por mucho que nosotros digamos con nuestros labios que tenemos fe, somos hombres de poca fe. El día miércoles, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Jesús llega a su tierra, enseña, pero se queda extrañado de la incredulidad de aquella gente, porque la gente empieza a decir muchas cosas. ¿De dónde sale la sabiduría de este? La gente empieza a creer que conoce a Jesús. Y porque cree conocer la historia de Jesús, la vida de Jesús, terminan siendo incrédulos. Y es un problema serio que nosotros tenemos. Cuando nosotros creemos conocer a Jesús, nosotros mismos impedimos que Jesucristo haga más por nosotros. Por eso Cristo hizo lo que podía hacer y se fue a otros pueblos. Cristo puede hacer mucho en nuestra vida, pero la incredulidad nuestra no deja que la gracia de Cristo actúe en nuestra vida. El día jueves, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús llama a los 12 y los envía de 2 en 2. Ellos fueron a predicar el arrepentimiento, fueron a expulsar demonios y a curar enfermos. Fíjense ustedes que cuando nosotros somos enviados de Cristo, vamos a cumplir las 3 cosas que hace Cristo. ¿Cómo empieza Cristo a predicar? Cristo empieza a predicar con el arrepentimiento. Cristo empieza a predicar el arrepentimiento. Cristo en su ministerio empieza a expulsar demonios, a purificar de la maldad a todo aquel que está poseído por el demonio, a purificar de la maldad y a mejorar la salud de aquellos que se encuentran enfermos. Son las 3 cosas que hacen los discípulos de Cristo. Si usted y yo somos discípulos de Cristo, estamos llamados siempre a predicar el arrepentimiento, a procurar la purificación, que Satanás no tenga el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras situaciones, y a procurar siempre la sanidad física que se nos propone. Quisiera desarrollar un poquito más el Evangelio. Cristo llama y constituye una comunidad. Esto ya lo he dicho varias veces. Cristo no actúa en la individualidad de nadie. Cristo actúa en una comunidad de fe. Por eso, esos que caminan fundando iglesias, porque dicen que tuvieron una revelación divina y entonces ahora tienen una nueva iglesia, si en lugar de unir, divide y desune, eso no es de Dios. Eso es del mismo Satanás, porque el Espíritu Santo y Dios son en Cristo una sola persona, porque son 3 personas divinas, un solo Dios verdadero, para no tergiversar el dogma. Por eso, hermanos, si es de Dios, siempre habrá unidad en la iglesia. Pero si no es de Dios, siempre habrá división. Por eso es un bonito momento para decirle a todos los cuadros pastorales, a todos aquellos que prestan ministerios, que prestan su servicio a un ministerio, si la propuesta en la iglesia, en este camino discipular, no une, no es de Dios. Si divide, es de Satanás. Porque nosotros somos una sola iglesia. Y esto es muy importante. Por eso lo de Martín Lutero no pudo venir de Dios, vino del mismo Satanás, porque lo que hizo Lutero fue dividir al pueblo cristiano. Cada secta protestante es una división de otra, y el que divide es Satanás. El día viernes, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. La fama de Jesús llega a Herodes, el rey Herodes,
Y fíjense lo curioso. Herodes no acepta la fama de Jesús. No acepta que alguien esté por encima de él. Por eso Herodes va tras Jesús. Por eso se encuentra incómodo con la fama de Jesús, con la presencia de Jesús. Porque Jesús escapa de su poder. Jesús escapa de todo poder humano. Jesús escapa de todo poder humano. Por eso todos aquellos que tienen un poder temporal se ven amenazados por este poder de Jesús. Pero el poder de Jesús no es terrenal. Así como la autoridad de la iglesia no tiene nada que ver con poderes políticos, etcétera, y podemos mencionar muchas cosas. Pero siempre los potentados se ven amenazados por la autoridad misma de Jesucristo, porque no aceptan que la fama de Jesús esté por encima de ellos, porque su egocentrismo, su hambre de poder, no les permite que alguien esté por encima de ellos. Y por eso siempre intentan matarlo. Por eso Herodes deja clarísimo: Juan no es porque yo lo mandé matar. Para la maldad siempre es necesaria esta confabulación. Herodes, Herodías y su hija. Cómo se confabula todo para poder matar a Juan el Bautista. Vamos a continuar el Evangelio. El día sábado, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Vuelven los discípulos de Jesús, vuelven de la misión que Jesús les ha encomendado. Y me gusta esto porque es muy importante. Voy a nada más a compartir con ustedes dos detalles muy preciosos de este Evangelio. Vuelven y se reúnen con Jesús. Les fue muy bien en la evangelización, pero no se quedan donde se fueron a evangelizar. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este retorno, este reencuentro con Jesús. Nosotros no somos enviados y no somos enviados para que nos vayamos y nos quedemos con lo que hemos conquistado, porque no vamos a conquistar a nadie para nosotros, vamos a conquistar para Jesús. Por eso nosotros vamos a la misión, pero siempre estamos llamados a regresar para que nos reunamos con Jesús. Es decir, nuestra misión no podemos desconectarla con la persona de Jesús. Y somos enviados a hacer lo que Él nos está pidiendo, pero también somos y debemos de vivir ese retorno para volvernos a llenar de Él. Muchos de nosotros creemos que porque ya nos bautizamos, ya nos confirmamos, ya nos casamos o ya nos consagramos sacerdotes, entonces ya estamos llenos de Jesús y ya no necesitamos volver a Jesús. Me gusta este Evangelio porque Jesús envía a sus discípulos a la misión, cumplen la misión y vuelven a Jesús. Se dicen, se reúnen con Jesús, se reúnen con Jesús. Es decir, vuelven a tener este reencuentro con Jesús. Vuelven al lugar donde salieron, vuelven a llenarse de Jesús, sin duda, para volver a irse. Nosotros debemos de estar reuniéndonos con Jesús constantemente. Vamos, evangelizamos, misionamos y volvemos a reunirnos con Jesús. Nos volvemos a llenar con Jesús y volvemos a ir. Pero muchos de nosotros ya nos creemos evangelizados, consagrados, ya creemos que ya sabemos todo y ya estamos llenos de Jesús. Y ahí está nuestro primer fallo. ¿Qué hace Jesús cuando sus discípulos regresan y se reúnen con Él? Viene Él y se los llevó a un lugar solitario. ¿Para qué? Para que estuvieran solo con Él, para que platicaran con Él, para que se llenaran de Él. Por eso, hermanos, recuerden cómo cerraba el apóstol San Pablo el día de hoy, quinto domingo del tiempo ordinario. No he predicado con palabras elocuentes. Estamos llamados, hermanos, a predicar siempre con nuestra forma de vivir en Dios, de vivir de Dios, de vivir con Dios. Estamos llamados a predicar desde nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca.
siempre unidos en oración, y comparta esta reflexión para que juntos sigamos evangelizando. El Señor les bendiga. Un abrazo y un saludo a todos que permanecieron conectados hasta el final de esta reflexión. Que el Señor bendiga a sus familias también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.